tardes. Bueno, la tecnología, madre mía, nos traiciona. Bueno, llevamos ya un ratito, ya Tecla ha agradecido de maravilla a todos los organizadores que hoy estemos aquí, pero yo le tengo que agradecer a ella y a Leandro que hayan preparado esta mesa tan bonita en la que vamos a tener tantos puntos de encuentro, ¿no? Comentábamos brevemente hace un momento la cantidad de cosas de flecos que ha ido dejando a Aarón para que ahora recoja el resto de la mesa, y yo creo que después tendremos un momento de debate todos juntos. Y ahí contamos contigo, Aarón. Comenzamos ahora una mesa redonda que se titula, tiene el sugerente título de Escrituras fílmicas de la vulnerabilidad. Es un título muy profundo en el que se van a reunir temas y conceptos sobre diversidad, pero no solo sobre cómo la representamos, sino también qué es la diversidad y qué modalidades de diversidad configuramos en el audiovisual como una componente ética, ¿no?, del mercado en el que todos nos movemos. No vamos a hablar solo de cine, ¿verdad? Juan Ignacio, vamos a hablar de audiovisual en general, porque en los últimos años ha crecido todo tanto hacia plataformas y hacia afuera que ya el relato, ¿no?, sobrepasa muchas veces las pantallas. Bueno, esto se supone que es una pantalla. Ontológicamente debe de ser otra cosa. Entonces, el cine, como sabéis, y el audiovisual en general, tiene la capacidad de hacer visibles realidades que con frecuencia no vemos, ¿no? No sé si permanecen ocultas o nosotros no las miramos. Y creo que eso es de lo que vamos a hablar hoy. Voy a presentar brevemente a mis compañeros y ponentes que están hoy aquí con nosotros, empezando con Juan Ignacio Fernández Erruzo. Ahí tenemos una pequeña errata. Un error. Es un error, no es errón, es Erruzo, y es profesor de la Carlos III de Madrid. Viene a representar, me decía el otro día por teléfono, no viene a hablar de su libro, sino del grupo al que pertenece, el grupo de investigación Diversidad Audiovisual, ¿no? Tiene un nombre muy representativo de todo lo que vamos a hablar esta tarde. Y es especialista de diversidad del audiovisual y en el audiovisual, las dos cosas, ¿no? Entonces, Juan Ignacio, he quedado con ellos, con todos, no, pero con algunos sí, en que no vamos a alargarnos en vuestras publicaciones porque son muchas y no tendríamos tiempo para debatirlas, y nos vamos a centrar en lo que tú nos quieras contar, ¿sí? Te dejo el micro. Me cedes el micro. Muchísimas gracias, Begoña, muy amable. Bueno, pues como muy bien ya ha explicado Begoña, yo vengo de la Universidad Carlos III de Madrid. Concretamente soy investigador predoctoral todavía, falta poquito, pero todavía soy predoctoral, y formo parte de un grupo de investigación que podríamos decir que es grupo hermano del grupo del que es mi compañera Tamara Moya, que es TechMerin. En el caso de TechMerin abordan más representaciones, trabajos sobre representación, cine, televisión, y en nuestro caso nos dedicamos más a toda la parte de industria, desde la mirada de la diversidad audiovisual. Este grupo está liderado por dos catedráticos, el profesor Luis Albornoz y la profesora María Trinidad García Leiva. Y, bueno, voy a intentar en estos 10 minutillos explicaros un poco algunas de las investigaciones que hacemos y, sobre todo, cómo abordamos ese concepto de diversidad. ¿Continúo, Begoña? ¿Que no veis? Pues que se vea, que es un PowerPoint muy bonito, muy bonito, muy bonito. Bueno, mientras se pone, que no pasa nada, yo todo carrete, sigo explicando que nosotros, el concepto de diversidad procede fundamentalmente de los debates que hubo sobre la excepción cultural en el antiguo GATT, lo que luego después daría lugar a la Organización Mundial del Comercio. Y entonces ese concepto de excepción cultural avanzó en el contexto de la ONU en el concepto de diversidad
audiovisual. Esta diversidad audiovisual que comienza, se cristaliza en la Declaración de la UNESCO sobre diversidad cultural y que luego evoluciona hacia la Convención, es decir, ya tiene un poder más vinculante a partir de 2005, que es precisamente esta primera diapositiva. En esa Convención se define el concepto de diversidad cultural, que es del que nosotros y nosotras bebemos, refiriéndose a las múltiples formas en las que se expresan las culturas de grupos y sociedades. Y precisamente dentro de todo ese engranaje cultural se encuentran las industrias culturales, dentro de las cuales están, por supuesto, el cine y la televisión. ¿Qué ocurre? El panorama es tan complejo, este audiovisual convergente en el que nos movemos, que es necesario operativizar esta diversidad. Y para operativizar la diversidad de audiovisual y en el audiovisual trabajamos con los componentes que Philip Napoli describe en la diversidad mediática. El profesor Napoli dice que hay tres dimensiones principales de la diversidad. Una primera se refiere a la diversidad de fuentes, que es con la que nosotros más trabajamos y está relacionada con la parte precisamente de industria, con quién se encarga de crear largometrajes, series, programas de televisión, quiénes son y quién mantiene la propiedad intelectual y también a quién contratan, ¿vale? Quién hay detrás de las cámaras, si hay mujeres o hay más hombres. En el caso de la diversidad de contenido, hay fundamentalmente tres patas. La primera está relacionada con la categorización en género y formato. Es decir, que hay ya una oferta diversa de contenido, tanto en las parrillas de las televisiones como en los catálogos de los servicios de vídeo bajo demanda. La diversidad demográfica hace referencia a esa representación de colectivos, pero no solamente de colectivos vulnerables, como dice el título de la mesa, sino también de regiones geográficas, cuestiones que tienen que ver con naturaleza plurilingüística del Estado, etcétera, etcétera. Y también, por supuesto, la diversidad de ideas, de puntos de vista y de contrapuntos. Y, por último, tenemos la diversidad de exposición, que se refiere a la diversidad que se consume, cómo se comportan las audiencias con esos contenidos, diferenciando entre una diversidad horizontal, que hace referencia a cómo un mismo contenido es consumido por el conjunto de la población, y la diversidad vertical, que hace referencia a si el consumo que uno mismo hace, la verticalidad del individuo, es diversa o no. Pues teniendo esto en cuenta, para que haya una diversidad que se pueda operativizar y que sea real, son necesarias, por supuesto, regulación y políticas públicas. Y el marco regulatorio que tenemos en este caso en España bebe de la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual Europea y se transpone a nuestro ordenamiento jurídico por medio de la Ley de Comunicación, la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2022. Por resumir, cosas que todos y todas sabemos, básicamente lo importante es que ante el avance de los streamers estadounidenses, Netflix, HBO, Prime Video, que se han ido asentando en países europeos, lo que se intenta es frenar ese avance imparable y, sobre todo, no caer en las viejas dinámicas del imperialismo cultural, en el que la mayor parte de los programas y contenidos que circulan son de origen y de capital estadounidense. En ese caso, es importante defender, por supuesto, la obra local y la obra europea, pero si miramos los datos, que en este caso hace el Observatorio Europeo del Audiovisual, vemos que en España el grueso de la producción está a manos de esos streamers precisamente globales, es decir, en manos de Netflix, de Prime Video, etcétera, etcétera, con un 69%. Si miramos aquí los países que son los principales mercados europeos, incluido el Reino Unido, vemos cómo es el país donde el porcentaje mayor lo ocupan estos streamers en el impulso de obra europea. Entonces, claro, esto nos hace plantearnos muchas preguntas, ¿no? Pero la primera de todas es si este impulso a la obra europea por parte de los streamers tiene simplemente una lectura demasiado simplista, ¿no? Que se puede hacer de decir, vale, está regulado, tienen que invertir en una obra europea, por eso lo hacen. Pero en realidad lo venían haciendo desde antes, porque aquí tenéis en esta tabla el desembarco de los diferentes streamers en España. Netflix llega en 2015 y ya la primera coproducción que hace española junto con Colombia es 7 años, en 2016. En el caso de Prime Video ya hace un documental en 2018 y tenemos en el imaginario muchas otras series y largometrajes y programas de televisión que han ido haciendo estos servicios. Pero entonces, ¿por qué lo hacen? Porque, evidentemente, Netflix y compañía no son las hermanitas de la caridad ni lo pretenden, por supuesto. El problema al que nos enfrentamos es que hay una falta de datos muy importante.
Por ejemplo, esto es una captura del informe de financiación de obra europea que hace el regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sobre Disney. Y si lo veis, la mayoría de los datos, por no decir todos, son confidenciales. De hecho, resulta bastante surrealista leerlo, ¿no? De la obra confidencial, en primer lugar, indica una contraprestación confidencial, euros, es algo incluso marciano. Entonces, es necesario trabajar en los datos para ver realmente en qué invierten dinero estos streamers que vienen de Estados Unidos y, como digo, por qué lo hacen. En este terreno, en el grupo de investigación, desde hace años, como digo, impulsado por Luis Albornoz y María Trinidad García Leiva, trabajamos en un informe llamado Obra española en servicio de vídeo bajo demanda por suscripción, en el que vemos qué porcentaje de obra local española hay en estos servicios, entendiendo por obra local aquella en la que ha tenido un peso más o menos importante algún actor local en su producción. Ahí os he dejado el QR por si queréis escanearlo para poder, por supuesto, entrar a este informe que venimos haciendo desde 2023, y algunos de los hallazgos que arrojan es que estos servicios van aumentando, estos títulos españoles, año tras año, desde la primera tirada que hicimos en 2022. Sin embargo, si nos fijamos en la parte de la derecha, vemos que el porcentaje de obra local española, teniendo en cuenta el volumen general del catálogo, es bastante bajo. Mirad, por ejemplo, en Netflix, el 8,5% simplemente de todo el catálogo es contenido español en España. Repito, estamos hablando de a lo que se accede a través de la interfaz española. Si tenemos en cuenta la diversidad de contenidos, es decir, si hay más largometrajes, series, lo que más hay son sobre todo largometrajes recientes de ficción en castellano, de los últimos años. No hay una diversidad desde el punto de vista longitudinal a lo largo del tiempo. Por ejemplo, hay muy poquitas obras de los años 50, 60. Un ejemplo muy simbólico que hay, Bienvenido Mr. Marshall, y lo han quitado, por ejemplo. Parece que todo esto queda relegado a Flixolé, ¿no? Que ya sabéis que está en manos de Cerezo y Ejeda. Pero no es solamente importante el volumen de obra que hay, también es importante un concepto que introduce la Directiva de Servicios Audiovisuales, que es la prominencia, es decir, cómo se presentan esos contenidos en la interfaz. Y aquí entra en juego otro componente, la diversidad. Que haya una diversidad de contenido no garantiza que haya una diversidad de consumo. Es decir, puede haber contenido español que esté ahí, que se haya producido y que esté dentro de los catálogos, pero que sea muy difícil acceder a él. Esto es realmente problemático, porque España cuenta, por supuesto, con un buen engranaje, que debería ser más potente, pero un buen engranaje de políticas públicas para potenciar la cinematografía y el audiovisual español, pero es cierto que en estos servicios no hay mecanismos suficientes. Algunos ejemplos de buenas prácticas serán este carrusel de películas y series con ñ que hace Disney en su interfaz, o nuestra selección en catalán para referirse a aquellas producciones que están rodadas en idioma catalán, como lengua cooficial en HBO. Pero no solamente es importante la obra local, sino la obra que financian, porque puede ser simplemente una obra de la que han adquirido los derechos. Ejemplo, el catálogo de películas de Almodóvar, que lo incluye Netflix. Lo importante también es ver en qué ponen dinero estos streamers. Y como vemos, también han seguido sumando con un pico en 2022 programas, largometrajes y series producidas o en las que han estado implicados. Claro, a priori, como digo también, esto puede ser leído como un revulsivo muy importante para el audiovisual español. Pero, sin embargo, si vemos las declaraciones de Fabia Buenaventura, que es la directora general de PATE, la Asociación de Productores, ella dice: somos enanitos jugando contra gigantes. ¿Por qué? Porque estos streamers mantienen y retienen en su mayoría la IP. Esto hace que los creadores, las creadoras de contenido pierdan esa licencia de derechos de explotación. Entonces, esto es una de las cuestiones que está sobre la mesa y que estamos trabajando actualmente. Otro caso paradigmático es cómo Radio Televisión Española dejó el programa Operación Triunfo y se fue a Prime Video. Esto, de nuevo, puede parecer algo muy positivo. De hecho, Tine Rubira, el CEO de Jet Music, está encantado, pero es cierto que deja el servicio público sin un valor potente de audiencia. Para ir cerrando e intentar dar pieza a los engranajes, ¿no? ¿Qué ocurre? Vemos que sí que se potencia la diversidad, sobre todo la diversidad que estudiamos en este caso, que es de fuente y de contenido. Pero claro, también hay que ver hasta qué punto, y ser críticos con esta diversidad ofertada, se hace desde una estrategia comercial. Y aquí podemos irnos al marco de la globalización, es decir, dentro de las dinámicas que mucha gente habla de la globalización con lo que ello conlleva, también tenemos que hablar de
sentirnos atraídos hacia lo local. Y eso es una estrategia importante que llevan a cabo estos streamers. Igual que McDonald's sacó Maquibérica para el público nacional, estos streamers hacen incluso adaptaciones de obra literaria en castellano, como el caso de Las chicas de nieve, que está ubicada en Washington, creo recordar que es, pero en realidad la graba luego en la calle Larios de Málaga. Entonces cambia el relato. ¿Por qué? Porque el público va a conectar mucho mejor con algo local. Entonces, esta diversidad no se tiene que leer, como digo, simplemente desde un punto de vista de cumplir con la normativa y de apoyar el sistema audiovisual español. Está muy, muy ligado a una estrategia comercial. Igual ocurre con la última serie, con la última temporada de Berlín, en la que, por medio del personaje de Isma Cuesta, se intentan reproducir los cánones de la persona sevillana, ¿no? Y ahora, justo en el mes del orgullo, también tenemos que pensar, ¿no?, si esa representación de colectivos vulnerables, en este caso el colectivo LGTBI, si también se hace, por supuesto, desde una estrategia comercial. Vemos como en Netflix hay historias LGTBI, LGTBQ+, en la que están personajes representados en Élite, incluso las chicas del cable, ¿no?, personajes españolas, pero esto es algo que no solamente hacen los streamers, sino que también hacen los propios operadores de televisión que tenemos asentados en España desde hace años. En el caso de A3 Player. Aquí tenemos, por ejemplo, la colección Con Orgullo, que tiene todo este catálogo de obras dirigidas claramente al segmento del colectivo LGTBI, como Las noches de Tefía, que relata el horror que pasaron homosexuales castigados por la ley de vagos y maleantes durante el franquismo en los campos de concentración, o historias de personas trans como Veneno, y también, por supuesto, contenidos que tienen que ver con la no normatividad dentro del propio colectivo, es decir, diferentes cuerpos. Entonces, en base a esto, como digo, yo no vengo aquí a descubrir nada, pero sí a comentaros que el estudio que hacemos de la diversidad, de esta lectura que os comentaba, y que es importante que pensemos sobre todo en por qué se llevan a cabo estas estrategias que podríamos decir de localización y de impulsar la diversidad. No siempre desde el altruismo, y que seamos críticos con ello y sobre todo conscientes a la hora de consumirla. Así que aquí estoy para las preguntas que tengáis y muchísimas gracias a Begoña y al auditorio.